Vamos a continuar con nuestro estudio en el primer libro de Reyes. Te invito a que abras tu Biblia ahí. Estamos en el capítulo 8. La semana pasada empezamos a estudiar este capítulo. ¿Recuerdas? Es después de que Salomón termina de construir el templo. Bueno, no fue Salomón precisamente, sino los que construyeron el templo, dirigidos por este hombre Hiram, que era un experto en el bronce y en el oro, y veíamos toda esta construcción en partes, ¿no? Cómo se fue haciendo. Terminó en 7 años, y después de estos 7 años trasladaron el arca del pacto, ¿no? Y veíamos la diferencia entre los edificios de Salomón, que eran también muy bonitos, muy grandes, al templo de Dios, ¿no? Porque la diferencia es que el arca del pacto estaría ahí, y Dios, en señal de que aceptó ese lugar como este lugar donde estaría su presencia, vino esta nube, ¿no? Que significaba que la presencia de Dios estaría con ellos, ¿no? Y terminamos en el capítulo 13, en el versículo 13, en el capítulo 8, versículo 13. Déjame leer los dos, el versículos 12 y 13 para retomar a partir de ahí. Dice versículo 12: entonces dijo Salomón: Jehová ha dicho que él habitaría en la oscuridad. Yo he edificado casa por morada para ti, sitio en que tú habites para siempre, ¿no? Y después de que Salomón ve esta nube que baja y está dentro del templo, recuerdas que hasta los sacerdotes que estaban dentro no pudieron seguir ahí por la densa oscuridad que había, y mejor salieron del lugar porque no podían estar ahí. Salomón ve eso y dice: Dios está cumpliendo lo que dijo, ¿no? Porque dice, él dijo que habitaría en la oscuridad, y entonces dice: he hecho esta morada, esta casa la he hecho para ti, para que habites para siempre. Pero veíamos cómo Dios no habitó ahí para siempre, ¿no? Habitó en el primer tabernáculo. Cuando Moisés erigió este primer tabernáculo, vimos también esta nube que venía sobre este tabernáculo, donde Moisés podía hablar con Dios y hablar las palabras al pueblo. Esa misma nube que había estado en el monte Sinaí cuando Moisés recibió las tablas de la ley, ¿no? Bueno, aquí la vemos en este capítulo 8, pero vemos que más adelante Dios mismo se hizo hombre. Dice Juan 1:14 que el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, y él quiso vivir entre nosotros, ¿no? ¿Recuerdas esta pregunta? Lo vamos a estar viendo el día de hoy, que hacía Salomón, ¿no? ¿Es verdad que Dios morará sobre la tierra? Y sí, en Jesús lo hizo, ¿no? Pero también vimos cómo somos hoy el templo del Espíritu Santo, y cómo Él ha decidido hacer morada en nosotros. Y hoy su Espíritu Santo que mora en nosotros es el que hace su obra en nosotros, ¿no? En este nuevo pacto en el que ahora vivimos. Pero vamos a continuar con este capítulo 8, porque vamos a ver qué es esta casa, para qué debía ser usada esta casa, ¿no? Es lo que vamos a estar viendo el día de hoy. Pero vamos a iniciar con una oración para pues empezar a estudiar el pasaje. Señor, te damos gracias porque eres bueno y fiel, Señor. Gracias porque pues nos has permitido estudiar tu palabra verso a verso, Señor. Y vamos aquí, Señor, en este libro de Reyes, donde hemos podido conocerte más, donde hemos podido ver todo lo que hiciste con tu pueblo, Señor, y cómo permitiste que ellos te conocieran. Y al igual hoy, Señor, tú quieres que te conozcamos, Señor. Pero hoy podemos conocer mejor tu nombre, Señor, porque nos has dado a tu Hijo. Y aquí estamos, Señor. Queremos conocerte. Queremos pedirte, Señor, que abras nuestros corazones, que sea tu Espíritu Santo quien nos enseñe en esta noche, Señor. Te pedimos esto en el nombre de Jesús. Amén. Que es un poco largo el pasaje, entonces pues no vamos a ir así como verso a verso, porque terminaríamos como pues no sé a qué horas, ¿no? Pero vamos a ir por porciones para ir viendo algunas cosas de aquí. Dice el versículo 14: y volviendo el rey su rostro, ¿recuerdas? Él estaba viendo la casa, ¿no? Está frente al templo, está viendo esta nube, y
después hace esta oración y le dice a Dios: he hecho esta casa para ti, para que estés, para que mores en ella para siempre. Y entonces dice: y volviendo el rey su rostro, bendijo a la congregación de Israel, y toda la congregación estaba en pie. Esto muestra la señal de devoción que tenían. Están frente al rey, pero están frente al templo, ¿no? Y Salomón, que está haciendo esta oración, voltea y el pueblo está ahí de pie y dice: bendijo a toda la congregación de Israel. Versículo 15 dice: y dijo: bendito sea Jehová, Dios de Israel, que habló a David mi padre lo que con su mano ha cumplido, diciendo: desde el día que saqué de Egipto a mi pueblo Israel, no he escogido ciudad de todas las tribus de Israel para edificar casa en la cual estuviese mi nombre, aunque escogí a David para que presidiese en mi pueblo Israel. Y David mi padre tuvo en su corazón edificar casa al nombre de Jehová, Dios de Israel. Pero Jehová dijo a David mi padre: cuanto a haber tenido en tu corazón edificar casa a mi nombre, bien has hecho en tener tal deseo. Pero tú no edificarás casa, sino tu hijo, que saldrá de tus lomos, él edificará casa a mi nombre. Y Jehová ha cumplido su palabra que había dicho, porque yo me he levantado en lugar de David mi padre, y me he sentado en el trono de Israel, como Jehová había dicho, y he edificado la casa al nombre de Jehová, Dios de Israel. Y he puesto en ella lugar para el arca, en la cual está el pacto de Jehová que hizo con nuestros padres cuando los sacó de la tierra de Egipto. Entonces, lo que hace Salomón es voltear hacia el pueblo y les dice estas palabras, ¿no? Dice que bendijo al pueblo. Y qué interesante es cómo bendijo al pueblo. Lo bendijo recordándoles la palabra de Dios, recordándoles lo que Dios había dicho y cómo Dios es fiel a sus promesas. Lo que hace aquí Salomón es reconoce la fidelidad de Dios. Si te das cuenta, dice en el versículo 15, al final dice que habló a David mi padre lo que con su mano ha cumplido. Dice, él ha cumplido su palabra, lo que él había prometido, él lo está cumpliendo hoy. Empieza a recordar un poco de la historia, ¿no? Dice que Dios no había escogido hasta ese momento un lugar donde establecer un lugar de adoración. ¿Recuerdas? Estaba este tabernáculo, estaba en diferentes lugares. Hasta ese momento no había sido así, pero sí dice que había elegido a David como rey. Y dice que David tuvo en su corazón. Esto lo encontramos en 2 de Samuel capítulo 7. Ya lo estudiamos, y puedes leerlo en casa, esta promesa que Dios le hace a David. Porque David de pronto, después de que ya dice que ya tenía su palacio, ya está ahí en su casa, ve el arca del pacto. Él había traído el arca del pacto a Jerusalén, a la ciudad de David, que era Sión, ahí donde estaba el palacio de David. Y le construyó un nuevo tabernáculo. Probablemente el tabernáculo que construyó Moisés, habían pasado muchos años ya, estaba muy deteriorado. Entonces él construyó un nuevo tabernáculo, una nueva tienda donde pone el arca. Y de pronto David, él estando en su palacio de madera de cedro, me imagino que pues un palacio de un rey muy bonito, ¿no? Voltea y ve el tabernáculo y dice: yo aquí entre maderas de cedro, y mira el tabernáculo, ¿no? Quiero construirle una casa. Y le platica a Natán, y Natán le dice: sí, hazlo. Si lo tienes en tu corazón, hazlo, ¿no? Pero después en la noche Dios le habla a Natán y le dice: ve con David y dile que no. Le dice: tú no me vas a construir casa. Yo no he pedido que lo hagan, nunca lo había pedido, pero hagamos una cosa: yo te voy a construir casa a ti. Y es donde Dios le da esta promesa de una descendencia, de su linaje vendría el Mesías. Es una promesa muy grande, ¿no? Y hay promesas así desde Génesis, ¿no? La promesa que le da Dios a Eva, ¿no? Esta simiente de la mujer que aplastaría la cabeza de la serpiente. Más adelante, cuando Dios le dice a Abraham que en él serían benditas todas las familias de la tierra.
y habló de su hijo, ¿no? Y viene haciendo estas promesas Dios, ¿no? Hasta llegar a Cristo, lo sabemos. Pero cuando le hace esta promesa a David, que él iba a edificar casa, también le dice, bueno, y tu hijo va a ser el que me edifique casa, ¿no? Y aquí vemos que se está cumpliendo esta palabra. Y Salomón lo está reconociendo que Dios es fiel en cumplir sus promesas. Y entonces lo que hace es adora a Dios por eso. Reconoce a Dios que Dios es fiel. Y en el versículo 20 dice, Jehová ha cumplido su palabra que había dicho. Y dice, ¿por qué? Me he levantado y me he sentado en el trono de Israel y he edificado esta casa, ¿no? Cuando ya ha concluido esta casa, dice esto. Entonces dice, Dios es fiel. Dice, y he puesto en ella lugar para el arca, ¿no? Y está en medio de todo esto que está sucediendo, ¿no? En medio de haber metido el arca a los sacerdotes. Recuerdas que la nube venga. Entonces hay un gozo en Salomón. Sin duda está viendo cómo Dios es fiel. Y entonces, versículo 22 dice, luego se puso Salomón delante del altar de Jehová, en presencia de toda la congregación. Todos están viendo ahí a Salomón y todo esto que está sucediendo. Y extendió sus manos al cielo. Dijo, Jehová, Dios de Israel, no hay Dios como tú, ni arriba en los cielos, ni abajo en la tierra, que guardas el pacto y la misericordia a tus siervos, los que andan delante de ti con todo tu corazón, que has cumplido a tu siervo David, mi padre, lo que le prometiste. Lo dijiste con tu boca y con tu mano lo has cumplido, como sucede en este día. Ahora pues, Jehová, Dios de Israel, cumple a tu siervo David, mi padre, lo que le prometiste, diciendo, no te faltará varón delante de mí que se siente en el trono de Israel, con tal que tus hijos guarden mi camino y anden delante de mí, como tú has andado delante de mí. Ahora pues, oh Jehová, Dios de Israel, cúmplase la palabra que dijiste a tu siervo David. Y aquí es interesante porque después de reconocer Salomón la fidelidad de Dios, como Dios cumple sus promesas, Dios es fiel en cumplir sus promesas, ahora empieza primero adorando a Dios, ¿no? Reconociéndolo como único, no hay otro como Él. Pero basado en esa fidelidad, ahora le dice, ahora cumple tu promesa. Y de pronto dices, bueno, ¿cumplió su promesa o no? Bueno, Dios ya cumplió sus promesas hasta el momento, pero dice, hay una promesa que quiero que cumplas. Y me encanta esto porque podemos pedir a Dios conforme a su palabra. De hecho, podemos orar la palabra de Dios. Todo lo que esté escrito en su palabra podemos hacerlo de nosotros una oración. ¿Por qué? Su palabra dice que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y qué bueno es pedir conforme a su voluntad. Y lo que está haciendo Salomón es esto. Dice, sé que eres fiel. ¿Has cumplido sus promesas hasta este día? ¿Cumpliste lo que le dijiste a David mi padre? Ahora te pido esto. Cumple tu promesa. ¿Cuál promesa? Bueno, dice que no te faltará varón, dice en el versículo 25. No te faltará varón delante de mí que se siente en tu trono, Israel. Pero si te das cuenta hay una condición. Dice, con tal que tus hijos guarden mi camino y anden delante de mí como tú has andado delante de mí. Esta promesa tenía una condición. Dice Dios, yo voy a hacer que no falte de tu descendencia rey en Israel. ¿Cuál era la condición? Que tus hijos guarden y anden en mi camino. Y entonces me gusta porque Salomón le dice, cumple tu palabra. Y aquí Salomón está dispuesto, porque no está diciendo solo la mitad de la promesa, la está diciendo completa. Dice, yo sé de qué se trata y yo sé que para que tú cumplas esta promesa yo tengo que andar en tu camino. Entonces dice, Él está dispuesto, cumple la palabra que tú diste a tu siervo mi padre, ¿no? Qué importante es esto, ¿no? Que podamos reconocer que Dios nos ha dado promesas,
pero que estemos dispuestos a obedecer lo que Él nos dice, ¿no? Hay algunas promesas que Dios nos da que tienen condiciones, ¿no? Y es interesante porque podemos decir, bueno, pero es que Dios pues ya nos ha dicho que nos ha salvado. Sí. Y de hecho, este nuevo pacto, dice Jesús, este nuevo pacto es mi sangre. Ya no depende de nosotros, de lo que nosotros nos podamos hacer, pero sí Él nos dice que andemos en sus caminos. Te decía, que es 1 Juan 5:14 me parece. Dice, si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye, ¿no? ¿Y cuál es la condición ahí para que Dios nos oiga? Pedir las cosas conforme a su voluntad, ¿no? Ahorita vamos a ver un poco más de esto, ¿no? Pero algo Dios hace parecido aquí con David. Le dice, con tal que tus hijos anden en mis caminos. Versículo 27. Dice, pero es verdad que Dios morará sobre la tierra. La semana pasada veíamos este versículo haciendo esta pregunta. De pronto Salomón dice, ¿es verdad? ¿Es verdad que Dios puede habitar en la tierra? Pues si Dios lo está diciendo, es verdad. Y Dios lo cumplió, te decía, en su Hijo. Pero lo que está haciendo en este versículo Salomón, fíjate, continúa diciendo, he aquí que los cielos de los cielos no te pueden contener, cuanto menos esta casa que yo he edificado. Y es que este Dios de Israel, el Dios verdadero, no era un diosecito, ¿no? O como decimos, un diosito, ¿no? Salomón dice, eres un Dios muy grande. Esta casa que he construido, aunque muy gloriosa, porque ciertamente era una casa digna de un rey. ¿Recuerdas? Toda cubierta de oro, un edificio espectacular, hasta su método de construcción, la forma con la devoción que lo construyeron fue increíble. Era digno de un rey. Pero aún así dice Salomón, pero tú eres muy grande. Los cielos de los cielos no te pueden contener. Me encanta porque realmente el templo no era un lugar para poner un ídolo ahí, como lo era en las naciones vecinas a Israel, ¿no? ¿Recuerdas cuando vimos esta parte en Samuel que pusieron el arca delante del dios Dagón, que era el dios de los filisteos, ¿no? Y era un dios en un templo de los filisteos, ¿no? Pero era un dios de piedra, ¿no? Pero el arca, Dios no estaba en el arca, ¿no? El arca no podía contener a Dios, ¿no? ¿Recuerdas? Esta arca representaba el trono de Dios, representaba que Dios reina. Pero Salomón dice, pero Él reina desde los cielos. Dios es muy grande como para poder habitar en esta casa tan pequeña que yo he edificado. Versículo 28 dice, con todo, tú atenderás a la oración de tu siervo y a su plegaria. Dice, yo sé que no puedes habitar en esta casa tan pequeña, pero dice, con todo eso, sé una cosa. Y me encanta la seguridad de Salomón, porque a partir de aquí Salomón va a mostrar una seguridad en estas palabras, en una larga oración que va a hacer. Dice, con todo, tú atenderás a la oración de tu siervo. Y no es que Salomón tenga una actitud de sí, tú decláralo y entonces Dios lo va a hacer. No, tú habla como está este rollo de positivamente y vas a ver que Dios no. Él está confiado porque está orando conforme a su voluntad. Y dice, con todo tú atenderás la oración de tu siervo y a su plegaria, oh Jehová Dios mío, oyendo el clamor y la oración de tu siervo, que tu siervo hace hoy delante de ti. Que estén tus ojos abiertos de noche y día sobre esta casa, sobre este lugar del cual has dicho, mi nombre estará allí. Y que oigas la oración que tu siervo haga en este lugar. Oye pues la oración de tu siervo y de tu pueblo Israel cuando oren en este lugar. También tú lo oirás en el lugar de tu morada en los cielos. Escucha y perdona. Y aquí Salomón dice, ¿dónde mora Dios? No moras en este lugar, dice,
vas a escuchar desde el lugar de tu morada, dice, en los cielos. Pero me encanta esta porción que leímos, porque algo que más abunda en estos versículos es la palabra oración. De hecho, en el versículo 28 dice: tú atenderás la oración, y luego de tu siervo, y dice, y su plegaria, y luego dice, oyendo el clamor y la oración. Y luego más adelante en el versículo 29 al final dice: y que oigas la oración de tu siervo en este lugar. Y luego el versículo 30 dice: oye la oración de tu siervo, que tu pueblo Israel, y de tu pueblo Israel, cuando oren en este lugar, también tú lo oirás. Entonces, palabras que se repiten aquí es oirás y oración. Y es que eso es lo que es la oración. Cuando nosotros oramos, hablamos a Dios. Y qué hermoso saber que Él nos oye. Porque qué triste es cuando oramos y no tenemos seguridad. Y te decía esto, Salomón tiene una seguridad perfecta en que Dios lo está escuchando. Y no solo que lo está escuchando en ese momento, sino que lo oirá en el futuro cuando Él ore. Y es que Jesús dijo en una ocasión: pidan y se les dará, ¿no? Busquen y hallarán, ¿no? Llamen y se les abrirá, ¿no? Pero el problema muchas veces es que no pedimos, no clamamos, no oramos. Dios está dispuesto a escuchar. Y es lo que está diciendo Salomón: si yo oro, tú escuchas. Y le está diciendo: tú escucharás. Dice: pero no es en esta casa, sino en el lugar de tu morada, en los cielos. Y termina diciendo en el versículo 30: escucha y perdona. Ahora, escucha y perdona es muy interesante, porque pareciera que es el título de una canción que está a punto de escribir Salomón. Y tú sabes, Salomón escribió Proverbios, Cantares, ¿no? Y era hijo, pues, de David, ¿no? Todo un poeta. Entonces probablemente Salomón era un poeta, aunque sin duda esta oración no es un salmo ni es una canción, es una oración sincera, pero pareciera que está así, ¿no? Porque hay una constante en esta oración que vamos a leer en un momentito más. Estas dos palabras: escucha y perdona, porque Dios escucha y perdona. Y que necesitamos orar. ¿Cómo nos va a escuchar si no oramos? Entonces aquí vamos a empezar a ver como esta canción. Y esta canción que te digo, yo digo que es una canción, no es una canción. Nada más que yo como que lo quise ver así como para poder encontrar las estrofas, ¿no? Porque vamos a encontrar 7 partes de esta canción, que más bien es como si fueran las frases de la canción, y su constante es como un coro que tiene, ¿no? Que es: tú oirás y perdonarás, ¿no? Por eso te decía, como si el título se llamara Escucha y perdona. Y es que Dios quiere que clamemos a Él. Y Él, te digo, Él está dispuesto, ¿no? Pero todo va a ser referente a este templo, ¿no? Si te das cuenta, Salomón está diciendo: tú oirás la oración de tus siervos, ¿no? Y está frente al templo, ¿no? Y está en este lugar que sería una casa de oración. De hecho, Jesús llama al templo como la casa de oración. Y 500 años más adelante, aproximadamente, de este tiempo donde construye esta casa va a ser destruida. Y esta casa va a ser destruida, este templo glorioso y hermoso va a ser destruido por la necedad del pueblo. Lo vamos a ver en este libro, en el libro de los Reyes. Pero más adelante, después de que el pueblo es llevado cautivo a Babilonia por 70 años, regresan y construyen un nuevo templo, no tan glorioso como el de Salomón. Más adelante el rey Herodes lo remodela para hacerlo maravilloso, ¿no? Y que se viera grandísimo. Y
Incluso sus discípulos le dicen a Jesús: mira estas piedras tan grandes. Y Jesús les dice: les digo que no quedará piedra sobre piedra, no va a ser destruido. También fue destruido. Y entonces de pronto dices: ¿y ahora cómo nos comunicamos con Dios? Si ya no está ese templo, ¿cómo podemos tener acceso a Dios? Bueno, Dios quiso que ese templo fuera una casa de oración, pero nos ha dado el privilegio, como lo veíamos la semana pasada, de hoy ser su morada. Hoy los creyentes, aquellos que han puesto su confianza en Jesucristo, hemos sido hechos templos del Espíritu Santo. Y entonces Dios quiere que seamos una casa de oración. No necesitamos ir a un lugar. Dios está con nosotros todo el tiempo. Todo el tiempo podemos orar, todo el tiempo podemos clamar a Él y todo el tiempo Él escucha. ¿No? Qué hermoso es esto. Pero ¿es nuestra vida una casa de oración? Porque muchas veces pueden haber estorbos para eso. Muchos estorbos. Y sabes, Jesús, cuando vino y estuvo en el mundo, en su ministerio, antes de ser crucificado, Jesús llegó a Jerusalén y ¿sabes qué hizo? Limpió el templo, ¿no? Seguramente conoces esa historia, ¿no? Es de las veces que dices: ahora sí se enojó, ¿no? Acompáñame a Lucas capítulo 19. Porque dices, pocas veces ves a Jesús así, ¿no? Pero Él decía: el celo por tu casa me consume. Ahí en Lucas 19, versículo 45. Dice: y entrando en el templo, no es este templo de Salomón, te decía, es el templo de Herodes, comenzó a echar fuera a los que vendían y compraban en él, diciéndoles: escrito está, mi casa es casa de oración, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Y eso es lo que sucede. Muchas veces Dios quiere que nuestra vida sea una vida de oración, pero muchas veces nosotros la convertimos en una cueva de ladrones. Y dices: ¿cómo? Sí, porque hay muchas cosas que le roban el tiempo a la oración. ¿Sabes qué debemos pedirle? Señor, ven y limpia mi vida, ¿no? Si podemos examinarnos y vemos que realmente no tenemos una constante comunicación con Dios, si no estamos orando constantemente, teniendo ese privilegio de tener su presencia en nuestras vidas y poder orar todo el tiempo, y si de pronto nos damos cuenta, no estoy orando. ¿Recuerdas? Pablo decía: oren sin cesar, oren todo el tiempo, con toda oración y súplica. Jesús les hablaba a sus discípulos sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar, porque tenemos ese privilegio. ¿Qué le está robando? Tiempo a la oración. Puede ser que nuestra vida se haya convertido en esa cueva de ladrones y es necesario que Jesús venga y eche fuera a todo eso, porque Dios quiere que nuestra vida sea una vida de oración. Regresemos a Primera de Reyes. Ahora vamos a ver así por párrafos estas 7, te decía yo, estas 7 estrofas, ¿no? de esta oración, ¿no? Se divide en 7 partes porque, veámoslo así, son como motivos de oración. ¿Por qué cosas puedo orar? Y aquí vamos a encontrar 7 cosas. Capítulo 31, versículo 31. Dice: si alguno pecare contra su prójimo y le tomara en juramento haciendo jurar, y viniere el juramento delante de tu altar en esta casa, tú oirás en el cielo y actuarás y juzgarás a tus siervos, condenando al impío y haciendo recaer su proceder sobre su cabeza, y justificando al justo para darle conforme a su justicia. Un motivo de oración es cuando tenemos un problema con algún hermano. Podemos orar cuando hay un conflicto. Aquí dice no solo un conflicto, sino cuando
tu hermano peque contra ti o tú hayas pecado contra tu hermano, lo mejor es venir a orar. No, esto es interesante porque si recuerdas, ¿quién es el rey? Salomón en este momento. Y recuerdas, hemos visto a Salomón en juicios. De hecho, cuando vimos las demás construcciones, aparte del templo que hace Salomón, aparte de su palacio, aparte de esta casa, recuerdas esta casa toda de madera de cedro, se llamaba la casa del monte del Líbano, hace el edificio donde iba a juzgar, donde se iba a sentar a juzgar los problemas que hubieran. Pero aquí es interesante porque Salomón mismo está diciendo: cuando alguno pecare contra su prójimo, es necesario que ore y que venga a esta casa y que haga juramento hacia esta casa, porque dice: tú irás desde el cielo y actuarás y juzgarás. Porque sabes, Salomón sabía, no hay mejor juez que Dios. Aunque Dios le había dado una sabiduría impresionante a Salomón para juzgar esos casos, pero qué mejor es venir delante de Dios. Sabes, cuando tienes un problema con algún hermano, qué bueno es venir delante de Dios y preguntarle: Señor, ¿fui yo el problema? Porque muchas veces nos justificamos: no, es que él así es así, no, él me hizo y todo, ¿no? Pero qué bueno es venir delante de Dios y decir: Señor, tú que conoces el corazón, tanto de él como el mío, ¿por qué no examinas mi corazón y me muestras si yo soy el que he pecado? ¿Por qué? Porque dice aquí, Dios juzgará, dice Dios actuará, dice tú actuarás y juzgarás desde los cielos. Y dice condenando al impío y justificando al justo. ¿Te imaginas si no vienes delante de Dios primero a que examine tu corazón y te sorprendas en el juicio hallándote tú culpable y digas: ni me di cuenta, ¿no? Un buen motivo de oración o una buena razón para orar es cuando tengo un conflicto con alguien, y es venir delante de Dios. Versículo 33, segundo motivo. Dice: si tu pueblo Israel fuere derrotado delante de sus enemigos por haber pecado contra ti, y se volvieren a ti y confesaren tu nombre y oraren y te rogaren y suplicaren en esta casa, tú oirás en los cielos y perdonarás el pecado de tu pueblo Israel y los volverás a la tierra que diste a sus padres. Segundo motivo es, dice, si tu pueblo Israel fuere derrotado. ¿Recuerdas? Este pueblo enfrentaba continuamente muchas batallas, ¿no? Y de pronto dice: si fuere derrotado. Eso quiere decir que perdieron en batalla. Pero nos dice la razón: por haber pecado contra ti. Y sabes, cuando nos vemos derrotados en nuestra vida diaria, debemos considerar: ¿por qué estoy viviendo derrotado? Y tengo que examinar mi corazón. ¿Por qué? Porque la derrota es una muestra del pecado. El pecado mantiene al hombre en derrota. ¿Qué necesitamos? Dice Salomón aquí: y se volvieren a ti y confesaren tu nombre. Dos cosas que tenía que hacer el pueblo de Israel al verse derrotado delante de sus enemigos por haber pecado: confesar su nombre y volverse. Eso es arrepentimiento. Arrepentimiento es dar la media vuelta y regresar y confesar al Señor que Él es justo y yo no. Eso es arrepentimiento. Y me encanta el resultado, ¿no? Bueno, ¿cómo harían esta confesión y cómo se vería este arrepentimiento? En oración, ruego y súplica. Dice ahí: y oraren y te rogaren y te suplicaren. Les dice: tú oirás en los cielos, nuevamente, porque ahí está su morada, y perdonarás el pecado de tu pueblo Israel. Me encanta eso, porque no hay una negativa.
cuando nos arrepentimos de corazón, cuando damos la media vuelta y nos volvemos al Señor. Dios no se indigna y dice, pues déjame pensarlo y ven mañana. No, Él está dispuesto a perdonar. ¿Recuerdas lo que dice 1 Juan 1:9? Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. No hay una negativa. Él dice, tú oirás en los cielos y perdonarás el pecado de tu pueblo. Versículo 35. Si el cielo se cerrare y no lloviere, nuevamente, por haber ellos pecado contra ti, y te rogasen en este lugar, y confesaren tu nombre, y se volvieren del pecado cuando los afligieres, tú oirás en los cielos y perdonarás el pecado de tus siervos y de tu pueblo Israel, enseñándoles el buen camino en que anden, y darás lluvia sobre la tierra, la cual diste a tu pueblo por heredad. Otro motivo para orar. Ya vimos, si tengo conflicto con algún hermano, si me veo en derrota o si veo mi vida en sequía. Porque de pronto podemos vernos también en sequía. Y decimos, no veo fruto en mi vida. Es más, no solo no veo fruto, creo que me estoy muriendo. Me estoy secando. Necesito agua. Y volteas y no llueve. ¿No? Qué bueno es examinar nuevamente nuestro corazón, porque aquí dice, si el cielo se cerrara y no lloviere, ¿por qué? Por haber ellos pecado contra ti. Parece que Salomón conociera al pueblo de Israel. Y bueno, parece que Salomón conociera al ser humano. ¿Por qué? Porque muchas de las cosas que hoy vivimos, que muchas veces culpamos a Dios, ¿no? Decimos, es que ¿por qué Dios permite que sucedan estas cosas? No examinamos nuestros corazones y no nos damos cuenta que es a causa de nuestro pecado que todas estas cosas suceden. Pero me encanta porque hay una solución. Y Dios les dice, ¿qué tienen que hacer? Bueno, dice, rogar, dice, y rogaren en este lugar y confesar en tu nombre. Nuevamente, lo que ellos tenían que hacer es rogar, orar. ¿De qué manera? Confesando su nombre, confesando que Él es justo y yo soy pecador, y se volvieron del pecado. ¿Recuerdas? Te decía, arrepentimiento es dar la media vuelta y regresar, pero es alejarte del pecado, porque muchas veces no queremos alejarnos de ahí. Dice, y se volvieren del pecado. Esto es alejarte, dejar ese pecado, y muchas veces es el problema por la que nuestra oración no es escuchada, porque no nos volvemos del pecado. Solamente decimos, sí lo he hecho, y Dios te dice, pues aléjate de ahí, y dices, pero no quiero, me gusta estar aquí. Pero dice, si ellos confiesan el nombre de Dios y se vuelven de su pecado, cuando los afligieres, porque ciertamente esto es mano de Dios. El hecho de que no haya lluvia, dice, es mano de Dios. Dios los está afligiendo. Entonces Dios es malo. No, Dios es bueno. Por eso te está afligiendo, porque si no seguirías ahí en tu miseria, y Dios te quiere sacar de ahí, y Dios permite eso para que te des cuenta. Dice, tú oirás en los cielos y perdonarás. No hay negativa. Dios está dispuesto a perdonar. Dice, perdonarás el pecado de tus siervos y de tu pueblo Israel. Me encanta aquí esta promesa porque dice, enseñándoles el buen camino. Porque dice Dios, ok, entiendo, ya están bien perdidos y no pueden solos. Los voy a perdonar, pero también les voy a guiar, ¿no? ¿Recuerdas 1 Juan 1:9? Que dice que Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. No solo nos dice, te perdono y limpia tu cochinero. Te dice, te perdono y yo también te voy a limpiar, ¿no? Qué bueno es Dios. Versículo 37. Este cuarto motivo. Dice, si en la tierra hubiere hambre, pestilencia,
tizoncillo, añublo, langosta o pulgón, si sus enemigos los sitiaren en la tierra en donde habiten, cualquier plaga o enfermedad que sea, toda oración y toda súplica que hiciere, chécate, dice, cualquier hombre. Me encanta porque no está limitado a cierta persona con cierto nivel. Dice, cualquier hombre o todo tu pueblo Israel, cuando cualquiera sintiere la plaga en su corazón y extendiere sus manos a esta casa, tú oirás en los cielos, en el lugar de tu morada, y perdonarás y actuarás y darás a cada uno conforme a sus caminos, cuyo corazón tú conoces, porque solo tú conoces el corazón de todos los hijos de los hombres, para que te teman todos los días, que vivan sobre la faz de la tierra que tú diste a nuestros padres. Otro motivo de oración es que si hubiere hambre, pestilencia, tizoncillo, añublo, langosta, pulgón, sitio de otros, de un pueblo enemigo, sitiar a una ciudad, enfermedad, plaga. Y dices, esto describe, no sé si pensándolo así, describe nuestro tiempo. Y creo que cualquier tiempo. Porque el pecado nos pone en esa situación. Y de pronto podemos encontrar en nuestro tiempo hambre. Claro. Pestilencia, ¿no? Y esto habla de pestes o de pandemias o de epidemias, ¿no? Y estamos en medio de una, que a veces pensamos que ya se acabó, pero hasta que yo no les vea el rostro completo, ¿no? Sabemos que no ha acabado, ¿no? Y estamos en medio de esto. Pero dice, toda oración y súplica que hiciere cualquier hombre, ¿qué tenemos que hacer? Orar, ¿no? Y por ahí nos dicen, nos tenemos que acostumbrar a la nueva normalidad. Pues sí, pero no hay que dejar de orar. Porque dice que cualquier hombre que ore, Dios oirá. Pero fíjate cuál es la característica del hombre a quien Dios oye. Fíjate, cualquier hombre, versículo 38, dice, toda oración y toda súplica que hiciere cualquier hombre o todo tu pueblo Israel, cuando cualquiera sintiere la plaga en su corazón. Este es el punto importante. Sentir la plaga en nuestro corazón. ¿Qué quiere decir eso? ¿Sabes qué? Podemos aguantar mucho. Aguantamos mucho. Y nos hacemos los fuertes y decimos, no, sí vamos a salir adelante de esto. Sí, lo voy a soportar. Pero no nos damos cuenta que Dios está permitiendo esto porque Dios quiere que examinemos nuestros corazones. ¿Cómo estamos? Puede ser que el COVID ya llegó a tu casa y ya te enfermaste y dices, sí, ya la libré. Pero ¿qué sucedió en tu vida cuando viviste eso? Dios te hizo examinar tu corazón. ¿Te dueles por el pecado? Creo que la plaga más terrible en el hombre es el pecado. Y esa plaga corroe constantemente. Pero esa plaga está en el corazón. ¿Qué tenemos que hacer? Dolernos por nuestro pecado. Reconocer nuestra condición porque somos pecadores. Necesitamos reconocernos como pecadores. Sentir la plaga en nuestro corazón. Porque solamente así, dice Dios, dice, oirás en los cielos, en el lugar de tu morada, y perdonarás. Y no solo eso, dice, y actuarás y darás a cada uno conforme a sus caminos, cuyo corazón tú conoces. Porque solo tú conoces el corazón de todos los hijos de los hombres. Y es que muchas veces olvidamos esto y decimos, no, yo no. Yo estoy bien. No, pues yo estoy sufriendo las consecuencias del pecado de otros. No, yo la verdad camino bien. Yo no tengo problema en mi corazón. Yo tengo un corazón limpio. No, examinemos nuestro corazón. ¿Por qué? Porque Dios sí sabe lo que hay en nuestros corazones.
A lo mejor podemos vernos delante de todos como impecables, pero no somos impecables, somos pecadores. Necesitamos examinar nuestros corazones. Dios conoce nuestros corazones. Versículo 41. Asimismo, este es otro motivo de oración. Dice, asimismo, el extranjero que no es de tu pueblo Israel, que viniere de lejanas tierras a causa de tu nombre, pues oirán de tu grande nombre, de tu mano fuerte y de tu brazo extendido, y viniere a orar a esta casa, tú oirás en los cielos, en el lugar de tu morada, y harás conforme a todo aquello por lo cual el extranjero hubiere clamado a ti, para que todos los pueblos de la tierra conozcan tu nombre y te teman como tu pueblo Israel, y entiendan que tu nombre es invocado sobre esta casa que yo edifiqué. Otro motivo de oración, o otra oración que Dios escucha, es al extranjero. Dios escucha al extranjero. Y dices, ¿y eso qué tiene que ver? Bueno, somos extranjeros. Porque ¿de quién está hablando aquí? ¿No? ¿Recuerdas? Dice el pueblo Israel. ¿Y sabes que no necesitamos ser judíos? ¿No? Como algunos quieren hacernos creer. No necesitamos ser judíos. ¿Por qué? Porque Dios no le cierra la puerta al extranjero. ¿No te encanta eso? Incluso desde este tiempo, Dios abre la puerta para que el extranjero pudiera venir a orar a esta casa. Porque dice, porque oirán de tu grande nombre. No iba a quedar oculto su grande nombre. Iban a escuchar, de hecho, capítulos más adelante vamos a ver a una reina que viene a Jerusalén a conocer la sabiduría de Salomón y a ver estos edificios tan grandes, ¿no? En el libro de los Hechos, ¿te acuerdas este hombre de Etiopía que venía precisamente de Jerusalén de orar, ¿no? Y se encuentra a Felipe, ¿no? Y este hombre es salvo y hasta es bautizado porque cree en el Señor Jesús después de recibir esta revelación que venía leyendo en el libro del profeta Isaías, ¿no? Esta historia está en Hechos, pero Dios abre la puerta a los extranjeros y eso entonces nos incluye a nosotros, ¿no? Acompáñame a Efesios capítulo 1. Es interesante porque el capítulo 1 empieza a hablar Pablo de todo lo que Dios ha hecho en nuestras vidas, cómo Dios nos ha bendecido, y habla de cómo nos adoptó y nos escogió para alabanza de su gloria. Pero de pronto Pablo pareciera que está hablando de él con otros, ¿no? Y en esa primera parte parece que está hablando precisamente de los judíos, de este pueblo escogido por Dios. Porque en el versículo 13, fíjate cómo dice, en él también vosotros, hablándole a los efesios, que era un pueblo gentil, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Y eso en la iglesia primitiva fue sorprendente, porque Pedro fue enviado a la casa de Cornelio, un gentil, un centurión. Y Pedro dio testimonio de eso. Dice, nosotros estábamos predicando el evangelio ahí, de pronto Dios en su gracia quiso darles el Espíritu Santo también a ellos, a los gentiles, ¿no? Porque Dios no ha cerrado la puerta para los extranjeros. Y ahí estamos nosotros. Por eso te decía, no necesitamos hacernos judíos para recibir las bendiciones de Dios. Solo creer en Jesús. Capítulo 2, ahí en Efesios. Dice en el versículo 11. Por tanto, dice, acordaos de que en otro tiempo, vosotros los gentiles, en cuanto a la carne, eras llamados incircuncisión, por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. Dice, ustedes eran llamados incircuncisos, ¿no? Así los llamaban los judíos. Dice, en aquel tiempo estabais sin Cristo. Eso es lo más terrible. Pero fíjate, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa,
sin esperanza y sin Dios en el mundo. Qué miserables son los extranjeros, ¿no? Sin Cristo, sin esperanza y sin Dios en el mundo, alejados de la ciudadanía de Israel. Pero fíjate el versículo 13. Pero ahora, en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos, Israel y los gentiles o los extranjeros, hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Entonces nosotros también podemos orar. Entonces otro motivo de oración es cuando somos extranjeros. Entonces tenemos un gran privilegio. Podemos orar y me encanta porque dice que Dios oirá. Y ahí no hay una condición. De hecho, no habla en esa sección, no habla de pecado. Simplemente dice que alguien que oiga acerca de su nombre, su mano fuerte y su brazo extendido vendrá. Y eso habla de fe. Porque recuerda, los extranjeros, las naciones que estaban alrededor de Israel, adoraban a otros dioses. Pero aquel que se acerque al Dios verdadero, dice, Dios lo recibe. Dice, tú irás en los cielos, en el lugar de su morada, y harás conforme a todo aquello por lo cual el extranjero hubiere clamado. Y tiene un propósito, para que todos los pueblos de la tierra conozcan tu nombre y te teman. Ese es el propósito. Dios quiere que todos los pueblos le conozcan. Versículo 44. Si tu pueblo saliere en batalla contra sus enemigos por el camino que tú les mandases, que tú les mandes, y oraren a Jehová con el rostro hacia la ciudad que tú elegiste, hacia la casa que yo edifiqué a tu nombre, tú irás en los cielos, su oración y su súplica, y les harás justicia. En este versículo tampoco menciona que han pecado. Dice, si tu pueblo saliere a la batalla contra sus enemigos, dice, por el lugar que tú les mandes. Esto quiere decir que están siendo obedientes, ¿te das cuenta? Ellos van a ir a pelear contra sus enemigos, van a ir a la batalla. Y es que sabes, Dios nos ha llamado a pelear la batalla. Otro motivo de oración es cuando peleamos la batalla, podemos orar. No necesitamos pelear solos. Dice aquí, y oraren a Jehová con el rostro a la ciudad que tú elegiste, hacia la casa que yo edifiqué, tú oirás su oración y súplica y les harás justicia. ¿Sabes? Dios quiere que seamos victoriosos en la batalla. ¿Sabes cómo podemos hacerlo? Orando. Me encanta en Efesios, te lo dejo de tarea, en Efesios 6, seguramente has escuchado acerca de la armadura de Dios, ¿no? Habla del yelmo de la salvación, la coraza de justicia, el cinturón de la verdad, todos estos elementos que usaba un soldado romano, ¿no? Y Pablo está haciendo esta analogía para decirnos acerca de todos los recursos que Dios nos ha dado para pelear la batalla. Porque el propósito, dice Pablo ahí, es que al final de la batalla estemos firmes. No que seamos derrotados, sino que estemos firmes. Pero al final, después de hablar de la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, dice, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica. Y me encanta eso, porque no podemos pelear la batalla sin oración. Un motivo de oración es, estamos peleando la batalla y vamos a seguirla peleando. Necesitamos ser hombres y mujeres de oración. Versículo 46. Si pecaren contra ti, otra vez. Dices, ya había hablado de eso.
Fíjate lo que dice entre paréntesis: porque no hay hombre que no peque. Y estuvieres airado contra ellos, y los entregares delante del enemigo, para que los cautive y lleve a tierra enemiga, sea lejos o cerca, y ellos volvieren en sí en la tierra donde fueren cautivos, si se convirtieren y oraren a ti en la tierra de los que los cautivaron, y dijeren: pecamos, hemos hecho lo malo, hemos cometido impiedad. Si se convirtieren a ti de todo su corazón y de toda su alma en la tierra de sus enemigos que los hubieran llevado cautivos, y oraren a ti con el rostro hacia su tierra que tú diste a sus padres, y hacia la ciudad que tú elegiste y la casa que yo he edificado a tu nombre, tú oirás en los cielos, en el lugar de tu morada, su oración y súplica, y les harás justicia. Y perdonarás a tu pueblo que había pecado contra ti, y todas sus infracciones con que se hayan rebelado contra ti, y harás que tengan de ellos misericordia los que los hubieren llevado cautivos, porque ellos son tu pueblo y tu heredad, el cual tú sacaste de Egipto en medio del horno de hierro. Estén pues atentos tus ojos a la oración de tu siervo y a la plegaria de tu pueblo Israel, para oírlos en todo aquello por lo cual te invocaren. Porque tú los apartaste para ti como heredad tuya de entre todos los pueblos de la tierra, como dijiste por medio de Moisés tu siervo, cuando sacaste a nuestros padres de Egipto, oh Señor Jehová. Y aquí concluye esta oración, pero concluye de una manera muy interesante, porque ya había dicho que por causa del pecado ellos pudieran estar derrotados, o por causa del pecado hubiera sequía en su tierra. Pero aquí nuevamente nos vuelve a llevar, simplemente dice: se pecaren contra ti. Y nos da una razón: porque no hay hombre que no peque. Dice Romanos 6:23. Romanos 3:23: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Somos pecadores. No somos pecadores porque pecamos. Pecamos porque somos pecadores. Eso es lo que somos. En 1 Juan 1, ¿recuerdas? Decía 1 Juan 1:9 hace ratito. Bueno, el 1 Juan 1:8 es muy interesante, porque Juan dice: si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Y es que, ¿sabes? Nos cuesta trabajo reconocer nuestra miseria espiritual. Somos pecadores. No nos gusta que la gente nos vea fallando, pero eso somos. Y Juan dice: si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Hay una solución para eso. Sí hay pecado, pero necesitamos confesarlo. Y Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. Somos pecadores, pero si hemos confesado nuestros pecados delante de Dios, somos pecadores perdonados. Y eso hace toda la diferencia. Somos ciertamente pecadores. Dice: porque no hay hombre que no peque. En Eclesiastés 7:20, Salomón también dice ahí: no hay hombre en la tierra justo que haga el bien y nunca peque. Somos pecadores, pecamos. Y eso nos aleja de Dios. El pecado rompe nuestra comunión con Dios, hace una brecha en nuestra comunión con Dios. ¿Por qué? Porque Dios es santo. Por eso Romanos 3:23 dice: por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Y aún como creyentes, cuando pecamos, se hace una brecha en nuestra comunión con Dios. No nos podemos relacionar con Él. ¿Por qué? Porque Él es santo. Y sabes, el estándar de Dios no ha cambiado. Para poder relacionarnos con Él necesitamos santidad. ¿Y sabes por qué no ha cambiado el estándar de Dios? Porque Dios no ha cambiado. Dios sigue siendo santo. Pero ¿qué Dios quiere? Que nos arrepintamos. Aquí en el versículo 47 dice: después de que la ira de Dios esté contra ellos y ellos se han hecho cautivos. ¿Sabes? Porque el pecado cautiva.
El pecado esclaviza. Oye, pero Dios ya nos ha hecho libres a nosotros como cristianos. ¿A poco me puede volver a esclavizar el pecado? Bueno, el pecado ya no tiene poder sobre nosotros. De hecho, la sangre de Cristo dice que es el pago de nuestra redención. O sea, Él pagó para que fuéramos libres de ese antiguo amo al que le servíamos, que era el pecado. Pero dice Pablo en Romanos que somos nos hacemos esclavo de aquello que obedecemos. Sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia. Entonces podemos volver a esclavizarnos. El pecado nos puede volver a esclavizar. Sí, porque voluntariamente le obedecemos. Dios no quiere eso. Pero dice aquí esta oración: si pecaren y fueren hechos cautivos. Y en el versículo 47 dice: y ellos volvieren en sí. Y esto de volver en sí me recuerda a esta parábola que Jesús contó acerca del hijo pródigo. También conocemos la parábola, la hemos escuchado, ¿no? Después de haber malgastado su herencia, dice el texto, viviendo perdidamente, terminó apacentando cerdos. Dice que tenía tanta hambre que quería comerse la comida de los cerdos y aún ni esa le daban. Y de pronto dice, y volvió en sí. Y eso es que reconsideró. Recordó que su padre, aún los esclavos de su padre, sus siervos, tenían abundancia de pan. Y dice, y yo aquí perezco de hambre, ¿no? Y es que aquí dice, ¿no? Si ellos vuelven en sí, si ellos reconsideran su caminar, aunque estén en una tierra lejana, cautivos y esclavizados. Porque muchas veces el pecado hemos cedido al pecado, aún como creyentes. Y entonces ya no nos podemos acercar al Señor porque decimos, no puedo, estoy esclavizado en esto. Y dice ahí, clama. Aún ahí en tu esclavitud puedes clamar. Dice, si se convirtieren y oraren allá en la tierra donde los han cautivado. Y estas palabras: pecamos, hemos hecho lo malo, hemos cometido impiedad. Esto es reconocer el pecado. Muchas veces venimos a Dios y decimos, bueno, es que ellos me hicieron esto, ellos me hicieron ser así, las circunstancias, mi familia, no, lo que pasa es que tú no sabes lo que yo he vivido. No, yo lo hice, he pecado. Reconocer mi pecado. Dice, si se convirtieran de todo su corazón y de toda su alma. ¿Por qué? El arrepentimiento no es de labios. El arrepentimiento primero surge en el corazón, en el alma. Dice, y oraren, versículo 49, tú oirás en los cielos, en el lugar de tu morada, su oración, y les harás justicia. Y versículo 50 dice, y perdonarás a tu pueblo que había pecado contra ti, y todas sus infracciones con las que se hayan rebelado contra ti, y harás que tengan de ellos misericordia, los que los hubieran llevado cautivos. Me encanta porque no hay negativa. ¿Te das cuenta? No hay negativa. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos. ¿Qué tenemos que hacer? Orar, clamar, rogar con todo nuestro corazón, con un corazón sincero y arrepentido. Y Él está dispuesto a perdonar. Concluye diciendo en esta oración, estén pues atentos versículo 52, tus ojos a la oración de tu siervo, a la plegaria de tu pueblo, para oírlos. Porque tú los apartaste para ti como heredad tuya de entre todos los pueblos de la tierra. Lo que hace Salomón aquí es que dice, son tuyos. Recuerda, ¿por qué podemos acercarnos a Dios? Porque somos de Él. Esa es la razón. ¿Por qué Israel podía clamar a Dios? Porque eran de Él. De hecho, Salomón le dice, tú los escogiste, tú los sacaste de la tierra de Egipto, son tu pueblo. Y es una buena forma de apelar al amor de Dios. Cuando hemos fallado, cuando no podemos más, podemos venir al Señor y decirle, Señor, soy tuyo, ayúdame. ¿No? Podemos clamar a Él.
como les dije, es largo el pasaje. Y yo más colgado que ya me conocen, ¿no? Entonces, vamos a dejarlo aquí, pues no hay prisa, ¿no? Vamos a hacerlo en 2 partes. Seguimos en esta misma idea de esta oración, porque todavía hay algunas cosas bien interesantes en este pasaje que seguir observando, ¿no? Porque sin duda Dios quiere que tengamos una comunión con Él constante, estrecha. ¿Qué podemos llevarnos hasta este momento? Bueno, Dios nos ha abierto la puerta, ¿no? ¿Recuerdas este versículo en Hebreos 4:16 que dice: acércate pues confiadamente al trono de la gracia? Y te decía que esta arca del pacto significaba como el trono de Dios, donde solo podía entrar el sumo sacerdote. Pero en Cristo hoy tenemos abierto el acceso para entrar, y nos invita a acercarnos. ¿Para qué? Para clamar a Él, para tener comunión con Él. Dios quiere que nuestras vidas, ahora como templos de su Espíritu, donde Él mora en nosotros, sean vidas de oración, una casa de oración. Dios quiere que seamos una casa de oración, y nos ha abierto la puerta. Podemos clamar todo el tiempo, en cualquier situación, con la seguridad que Él nos oye. Él oye y Él perdona, ¿no? Vamos a dar gracias. Señor, gracias por tu palabra. Gracias porque eres fiel, Señor. Y sin duda, Señor, nos has dado un gran privilegio, Señor, el poder acercarnos a ti, Señor. Incluso lo vemos, Señor, como un pueblo que no somos evidentemente Israel, tu pueblo escogido, Señor, pero somos hoy tu iglesia, porque de los 2 pueblos hiciste uno solo, Señor, por medio de Cristo. Y hoy podemos acercarnos con esa misma libertad, Señor, en toda situación, Señor. Si hemos pecado contra nuestro hermano, Señor, si hemos tenido algún conflicto, podemos acercarnos a ti para que tú, Señor, juzgues y tú traigas una solución. Señor, cuando nos encontremos en derrota y veamos nuestras vidas tiradas, Señor, podemos levantar nuestra mirada, Señor, y reconocer nuestro pecado delante de ti. Señor, cuando vemos sequía en nuestra vida, sin duda, tú estás dispuesto a hacer llover nuevamente, Señor. Solo nos pide, Señor, que nos acerquemos y reconozcamos que hemos fallado, Señor. Tú estás dispuesto, no estás negado a perdonar, Señor. Incluso, Señor, cuando experimentamos esas enfermedades que hay, esa hambre, esas plagas, tú quieres, Señor, que consideremos esa plaga en nuestro corazón, la peor de todas, Señor, nuestro pecado, Señor. Y tú estás dispuesto a hacer justicia. Señor, gracias, Señor, por habernos abierto la puerta y hoy poder entrar delante de ti, Señor. Gracias por mostrarnos la verdad, Señor. Nos avergüenza reconocerlo, Señor, pero ciertamente somos pecadores, Señor. Pero no queremos vivir ahí, Señor. No queremos vivir esclavos del pecado. Ayúdanos, Señor, a acercarnos, que tú estás dispuesto a perdonar. Gracias, Señor, por escuchar nuestras oraciones. Gracias, Señor, por hablarnos en esta noche. En el nombre de Jesús. Amén.